Sean todos bienvenidos en este nuevo día para adorar al Señor. Damos un muy cordial saludo y gratificación. Estamos gozosos porque arriba nuestra hija iglesia Casa de Oración Betel Sabana Grande a un nuevo aniversario. Estamos gozosos de que la palabra del Señor tenga un nuevo foco, una nueva casa que disemine, una casa ya consolidada para estos tiempos, y que auguramos el mejor de los futuros en crecimiento en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hija amada. Dios me las guarde, Dios me los bendiga. Hoy quiero pedirles que me acompañen en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 8 al 11. Amén. Busquen sus libros. Zacarías es un profeta, uno de los libros de los profetas menores. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos es su nombre, en el nombre del Hijo, Jesús de Nazaret, y del Espíritu Santo, glorioso, bello y majestuoso, en el nombre de Jesús y de su Espíritu Santo. Amén. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vela el que guarda mi casa, es el título que el Señor me ha dado para esta hermosa disertación de la palabra de Dios. Oramos. Padre y Dios, Jehová de los ejércitos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, por la sangre derramada en el Calvario, por tu Espíritu Santo que has dejado, Señor, en nosotros y a través de nosotros para fluir, para que tú llegues, Señor. Hoy te pido, Dios glorioso, que seas tú dando la revelación que diste a los santos hombres de Dios en nuestro espíritu, y que a través de nuestro espíritu fluyas a cada espíritu, Dios, que pueda escuchar, que pueda ver esta predicación de tu palabra, una disertación donde tú nos enseñas, nos conduces, Señor, en los caminos gloriosos de victoria, protección de lo alto, como tú has prometido a tu pueblo, y tú no eres hombre para mentir. Glorifícate, Señor, manifiéstate en medio nuestro, y tuya es la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios en medio nuestro, mis amados. Yo no sé cuántos recuerdan, chiquitico como un ratón, cuida la casa como un león. De esos acertijos que nosotros compartiendo como niños. Incluso lo he visto en libros escolares para esas disertaciones. Y pues rápidamente nos evocaba a algo que protegía. Era el candado. Y uno, chiquitico como un ratón, cuida la casa como un león. Así evoca sobre nuestras vidas el verdadero protector, nuestro Señor. Su misión y lo que hoy quiere hablarte es de la protección de lo alto. Él ha prometido, si algo me insistía, dales el versículo 8. Protección de lo alto. Eso es lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Pero para eso Él se ha ido a un plan, y hoy tenemos que hablar de otras cosas que parecieran que allí no estuviera la mano protectora de Dios, mas sin embargo Dios te dice en esta mañana: comprende mi plan, porque no se adormecerá ni se duerme el que guarda a Israel. Dios vela el que guarda mi casa.
Cuando decimos vela, pues nos referimos a que está vigilante, que se mantiene en atención, el que protege, guardar, proteger, librar incluso a mi casa. Y no hace, en pocos mensajes atrás hablábamos, mi casa, tú, eres tú, soy yo. Y Dios se mantiene atento. ¿Qué digamos de todo lo que tenemos? Pero es que eso es secundario. Primeramente, guarda a ti, a tu integridad, a tu verdadero ser. No sé, pero recuerda que eres un ser espiritual, que tienes un alma para interrelacionarte y vives en un cuerpo para poder trasladarte físicamente en este plano. Pero tú eres un ser espiritual como Dios es espíritu, Juan 4:24. Y ese ser espiritual que ha de vivir por la eternidad es lo que Dios está guardando. Es lo que Dios está guardando. Fíjate tú, este libro de Zacarías es uno de los profetas menores, o sea, un libro titulado como entre los profetas menores por lo corto, pero profeta con una palabra del Señor, Zacarías. De hecho, este mensaje estuvo unos 500 años aproximadamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se consumaría en Cristo Jesús. Pero a mí me sorprenden estos 4 versículos en que es un resumen, pero apoteósico, o sea, una capacidad de síntesis que denota lo grande de la sabiduría celestial, que sintetizan estos 4 versículos todo el plan mesiánico, podemos verdaderamente decirlo. Fíjate tú, lo primero que hace en el 8 es esa promesa, y titula ahí, primer punto de esta mañana, promesa de protección, versículo 8, y es el regalo que Dios te da. Entonces acamparé alrededor de mi casa, aleluya, como un guarda, para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Yo no sé cuánto pueden recordar, o si no vamos a buscar allí, el Salmo 121, versículo 4, y dice de la siguiente manera: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Óyeme bien, Él ha prometido, si algo tiene el plan de salvación de Dios, que implica el término soteria en griego, salvación, implica guardarte, protegerte, y no se adormece. Tiene ángeles alrededor, tiene ángeles alrededor de ti, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tus propiedades, de todo cuanto te ha entregado en las manos, pero primeramente de ti, de tu espíritu, quiere guardarlo. Por eso te llama a capítulo, por eso te recuerda la palabra, por eso te guía por sendas que incluso tú no conoces. Pero tú, en las manos del Señor, no puedes más que sentirte confiado de que Él prometió y no es hombre para mentir. Vela el que guarda mi casa. No se adormecerá el que guarda a Israel. No importa las circunstancias que nos rodeen y que hagan parecer que su mano se ha apartado. ¿Qué va? Él no es hombre para mentir. Él quiere recordarte: Dios vela en todo tiempo por su pueblo. Él es consuelo a los humillados. Él promete allí que no pasará más sobre ellos el opresor. ¿Sabes algo? El pueblo de Israel pudo ver esta profecía cumplida. Las profecías tienen un cumplimiento inmediato y otro cumplimiento tardío. En su cumplimiento inmediato dijimos que esto es alrededor del 525, 475 años antes de Cristo. Pero allí por el año 300, 330, 370, por allí estuvo Alejandro Magno, un hombre que con su juventud pudo arrebatar los territorios y extender de la manera más inmensa para la época su imperio. Cuando él fue a Egipto y volvió, pasó por Jerusalén,
Y este pueblo pudo ver esta palabra cumplida en que Alejandro Magno no hizo males, ninguna opresión sobre este pueblo, sino más bien se cuenta de los favores que hizo en esa oportunidad. Y ellos recordaron la palabra de Zacarías. Y este fue su cumplimiento inmediato, pero esta palabra sigue vigente. No se duerme el que guarda a Israel. Lo segundo que quiero decirte en esta mañana está en el versículo 9 y dice instauración, anota allí si tú anotas, instauración del reino mesiánico. Leemos el 9 y dice, alégrate, Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta palabra fue perfectamente cumplida en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los evangelios, los 4, lo pueden reflejar. Están los 4 evangelios. Algunos evangelios encontraban en su narrativa dispersos por otros temas y algunos oprimían y suprimían otras partes. Pero cuando vino el domingo de Ramos, llamamos, precisamente porque fueron ramas vertidas en el camino para glorificar el nombre del Rey. Ese domingo que daba inicio a la última semana de vida en este planeta, sobre la faz de la tierra, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo de Nazaret. Comienza ese domingo y él, estando a las afueras, dice, vamos a leerlo, porque ellos están en los 4 evangelios, pero vamos a leer en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Acompáñeme usted allí, versículos 1 al 10 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Betfagé en su original significa casa de los higos, al monte de los olivos. Sabemos que el monte de los olivos era el monte donde se trillaba el aceite. Jesús envió a sus discípulos, o sea que esta palabra, además de que esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para la iglesia, la gente que hemos creído que Jesús viene, hemos creído que Él es nuestro protector, tenemos un Dios al cual clamamos y Él nos oye. Antes de que clames, Él nos ha oído. Pero más aún este uno me implica que incluso hablando hoy a todo aquel ministro, servidor de la casa de Dios. Y dice el versículo 2 de Mateo 21, 2 en adelante, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, donde hoy estudiamos. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, óyeme, le acompañaban multitudes a su ingreso a Jerusalén. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto es cita bíblica del Salmo de alabanza al Mesías. Y ellos lo citaban. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Qué tremendo! El versículo 5 es el cumplimiento. Decid a la hija de Sión, aquí el rey viene a ti manso y sentado sobre su asna. Era lo que había profetizado Zacarías que había de suceder.
Ahora, ¿qué representa? Porque fue una entrada apoteósica, fue una entrada dramática, fue una entrada que dice el versículo allí final que conmovió. El original griego allí implica un sismo, una sacudida. Al menos emocionalmente, Jerusalén fue sacudida en un tiempo donde Jerusalén, una población de 250,000 habitantes, se encontraba con aproximadamente 3,000 habitantes. Cerca de 12 veces lo que era su población. Sabemos que en esa fecha todo un radio de 35 kilómetros alrededor debe subir, todo varón del pueblo judío debe subir de donde se encuentre a Jerusalén. Y se encontraba Jerusalén saturada cuando Jesús decidió aceptar que le dieran lo que era su título. Hasta ahí él decía, no digan quién te sanó. Hasta ahí él decía, pero manténlo en silencio. Pero ese día aceptó la aclamación para que el pueblo, para que Jerusalén se enterase, yo sí soy rey. Yo soy el rey. Título que lo llevó a la cruz. Ese fue el título en latín escrito allí, INRI. Rey de los judíos, no sabiendo que su poderío es más extenso, universal y eterno, cuando también nosotros, los gentiles, fuimos unificados, dejando de ser dos pueblos, pasamos a ser un solo hombre, dice por allá la palabra, aleluya. Fuimos injertados. Era la instauración del reino mesiánico. Y es la manera, pueblo, como Dios quiere recordarte en esta mañana, que Él prometió guardar tu casa, que Él prometió guardar a su pueblo, que no se duerme el que guarda a Israel. Pero para eso Él necesita un plan mucho más extenso. Para eso Él necesita pasar tu humanidad por diferentes circunstancias, llámese pandemia o como se llame. Pero los que hemos confiado en Jehová, los que le conocemos y le creemos, sabemos que es un plan maravilloso y solamente necesito conocer ese plan y adherirme a ti, Señor. Pero allí estaba que entraría en un pollino. Ahora yo veo, vuelve a notarse allí la diferencia entre el pensamiento humano y el pensamiento divino. Yo quiero que profundicemos un poquito allí. Fíjate tú, ¿qué esperaba la gente? ¿Qué esperaba esa multitud? Esperaban un rey conquistador que los redimiese de ese gobierno imperio romano opresor. Yo no sé a quién estás esperando tú que te redima de tus circunstancias en tu casa, que te redima de las circunstancias de tu casa personal. ¿Qué estás esperando tú? Quien sea el que venga y ore por ti. Si tú sabes que tienes a un Dios que vino y que no duerme para librarte de la opresión, para consolarte en la humillación, para darte la sanidad que tú necesitas, para proveerte de cualquier cosa, porque no he visto justo desamparado ni siervo que mendigue pan. Así estaban esta gente, lo seguían multitudes, dice que eran multitudes delante y detrás. Pero esperaban era a un rey fuerte, rico incluso, y de esos que ejerce enseñoreo, como dice por allá en Pedro, que se enseñorea, que tal vez tiene altivez y desbordamiento de una sabiduría que suele ser humana, así es, con esos rasgos. En cambio, el pensamiento de Dios, y lo había predicho 500 años antes, que vendría en un pollino, un animal de carga, un humilde burrito, tierno, eso sí, pollino, nuevo, para que nadie lo hubiese usado. ¿Sabes, ministro? Dije que esta palabra habla a los servidores de la casa de Dios. ¿Sabes? Lo que Él te dio no se lo ha dado a nadie. Así que no cabe celos con otro servidor de la casa de Dios, porque lo que a Él le dio, a nadie se lo dio, y lo que a ti te dio, a nadie se lo dio.
Dios a cada uno da algo nuevo. Él dijo, traedme el pollino, uno nuevo que nadie había usado. El servicio, la carga se lleva como un servicio nuevo, solamente bajado de lo alto para aquel que quiere servir a la casa de Dios. Este rey no era un rey conquistador, sino un rey servidor, humillado, uno manso y humilde. Dice que el manso en su original griego implica uno que tiene poder, tiene dominio, tiene control, pero dominado. Por supuesto, lo primero que tiene que dominarse es a sí mismo. Y una de las dificultades que tenemos, pueblo de Dios, como ministros, servidores de la casa, es que nos desbordamos con eso que Dios nos dio. Nos equivocamos. Nos equivocamos ejerciendo un poder tan grande que solamente es de Él, pero que nos los dio para poder hacer la obra. En cambio, este era manso, es decir, tenía poder, pero dominaba lo que tenía. Eso es ser manso, pudiendo actuar con dominio de sí mismo. Era humilde, dice por allá la palabra. Ser manso y humilde, el mismo Jesús lo dijo. Y ahí lo dejó evidenciar nuevamente. Manso, pero también humilde. No hay por qué llenarse de tanta pompa. Y en estos tiempos, ay, que es difícil, es que no tengo esto para hacer y no tengo el mejor perfume y la mejor... Tú tienes que llevar el ministerio, el trabajo, la obra de Dios, la palabra de Dios. Y nada de esas pueden ser limitaciones, porque Él fue humilde. Te digo algo, refleja lo que estudian más que cualquiera de nosotros, que esta era la primera vez que se refleja que Él subió a un animal para ser transportado, y lo hizo para enseñar a Jerusalén que Él era el rey, que entraba triunfal, porque era ya la toma, la instauración de este reino que tú y yo hoy vivimos, un reino eterno. Se instauró de una vez y para siempre. Mas Él no necesitaba que si no era un carro, que si no era un avión, que si no era, no podía ir. Esa era la humildad de mi Señor, mi ejemplo. Ese rey servidor implicaba paz, implicaba amistad incluso. Denotaba esa actitud, amistad, porque a sus amigos, ¿cuándo veo a los amigos? A los amigos a quien Él le dice, ve y búscalo. Se presume que pudieran ser Pedro y Juan, pero no hay certeza, no dice exactamente, pero era uno por ágil y el otro por tan joven. Eran los que se movían a esa velocidad. También veo un amigo, cuando ese que tenía sus animales allí, él lo conocía, él había intimado, ya le conocían. Dice, dile que el Señor los necesita y ya los van a entregar. Y así fue. Intimaba con su pueblo, intimar con los nuestros. Hacernos uno para que seamos uno con papá, dice por allá también. Ahora, este pensamiento, esta diferencia del pensamiento humano con el pensamiento de Dios, ¿qué implica? El pensamiento del humano que quería un rey conquistador implica armas naturales. El pensamiento de Dios que tenía un rey pero servidor implica armas espirituales. Y 2 Corintios 10, 3, 5 es muy clara cuando dice: nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios, para derribar, poderosas en Dios, para derribar fortaleza y todo lo que se levante contra el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que vino a pagar, como dice 2 Corintios 10, 4:4, donde dice que Él cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y derribar. Pero eso son armas espirituales. Pero para cambiar estas armas carnales, naturales, a las armas espirituales, tiene que haber un proceso transformador, regenerador.
el cambio o proceso de transformación y regeneración es necesario para pasar. Y debemos entender, y lo decíamos predicaciones escasas atrás, que estamos en el tiempo de la dispensación de la iglesia. La iglesia es el proceso de instauración ahí cuando entró con su pollino. Eso era lo que dramáticamente quería, eufóricamente, decir a la humanidad, no solamente a Jerusalén. Decirle, empezó el tiempo de la iglesia. Empezó la instauración de mi reino. Un reino que es eterno, un reino que es universal. Pero eso implica, iglesia, tú que estás ahí, eres iglesia, implica que debemos someternos a cambios y dejar armas naturales para ser seres con armas espirituales. Armas que puedan ir y ejercer no solamente en este tiempo. Lo más cumbre es que por eso es que me gusta este pasaje, condensa en los 4 versículos diversas dispensaciones. Fíjate tú, el 9 habla de esa primera venida de Cristo y la instauración de su reino, pero es que el 10 te va a recordar justamente una segunda venida. ¿Y sabes con quién viene en la segunda venida? Con el ejército que se preparó mediante la herramienta, el misterio de la dispensación de los tiempos. La iglesia se preparó con armas espirituales. Pero eso es lo que hoy tienes que terminar de comprender. Que para ser procesados y cambiados a seres espirituales, mediante el instrumento de la iglesia, instaurado por el Mesías Rey Salvador, tú y yo necesitamos atravesar circunstancias que tal vez no sean las más bonitas, las más suaves, las más agradables. Llámese pandemia, llámese escasez, llámese enfermedad, llámese traición, llámese dolor. Pero es que Dios está cambiándote a un ser con armas espirituales que Él necesita como un ejército que le acompaña en la segunda venida. Es para otros tiempos que te está preparando. Pero a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quiero que tú comprendas que el cumplimiento de esta profecía, además, garantiza el cumplimiento de nuevas profecías. Es un plan mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Es un plan mucho más allá de lo que es mi escasa vida. Dicen los salmos de 80, 70, 80 años. Es escaso, pero el plan de Dios es mucho más grande. Y nos hemos decidido ser parte del plan, porque a Él nos entregamos, a Él servimos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú entiendas que a Jesucristo, conociendo el plan y siendo objeto de la consumación del mismo, es fuerte tener que cumplir un plan sabiendo lo agotador, la muerte, la traición, los escupitazos, todas las malicias que estuvieron sobre su vida. Mejor como nos toca a nosotros, más bien más fácil, sin saber. Pero Él, sabiendo, más bien fue diligente en el cumplimiento de la profecía. No te puedes negar a la voluntad de Dios. Por el contrario, búscala en el lugar secreto y trabaja por su cumplimiento. Yo veo que Él, en la última semana, y lo dicen los estudiosos y teólogos allí en todo comentario, dicen, Él fue diligente y en la última semana que se abrió con esta entrada triunfal, Él cumplió muchas de las profecías que estaban sobre su vida. Él fue diligente, Él más bien se abocó a que si esto se dice de mí, yo lo hago. ¿Es tu actitud? Si esto dice Dios de ti, tú te apresuras a cumplirlo y cúmplase la palabra de Dios y désele la gloria al Señor porque fue real. Esa debe ser la actitud. Yo veo a Jesús que más bien abriendo esa semana, Él dijo, si esto tiene que hacerse, yo mismo soy. Y fue y lo cumplió. Diligente al cumplimiento de la profecía en la última semana. Si vemos el versículo 10, dice, y de Efraín
Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Es tremendo. Pero si el versículo 9 hablaba de la primera venida, el versículo 10 habla de la segunda venida. Así, hay un lapso inmenso de tiempo indefinido. Ya llevamos el 3er siglo desde que vino Cristo. Y todavía está abierta esta ventana, y la fecha y la hora nadie la sabe sino el Padre. Y no ha llegado el versículo 10. Todo ese lapso entre el versículo 9 y el versículo 10. El versículo 10 te habla de la segunda venida de nuestro Señor, cuando termine esta dispensación. Ahora, ¿qué pasa? Él viene con un ejército espiritual. Ese ejército es el que se está preparando, con todas estas dificultades, opresiones, humillaciones, enfermedades, sufrimientos, a los cuales reprendemos y debemos hacerle frente. No es para que tú te quedes llevando palos tampoco. Efesios nos lo dijo bien, el trabajo como iglesia es levantarse y emprender espada, escudo, armadura, sandalia, yelmo, contra todo principado, potestad, hueste espiritual de maldad en los lugares celestes. Es para que tú te levantes como iglesia contra eso, pero eso ha de venir, no te extrañes. Extrañate si tú no te levantas, si eres iglesia, a hacerle frente a eso. Pero es para hacer ese ejército que viene en ese versículo 10. Lo más grande del 10 es que demuestra y dice que con todo eso, ahí se quedará demostrado que su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, una soberanía universal. Todo espacio lo domina nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no solamente en el espacio transversal de esta longitud terrenal, sino a través del tiempo, porque también es eterno. Es una soberanía universal y eterna. Quiero decirte, todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Podemos ver como un cuarto y último punto el versículo 11 y 12, y te dice doble restauración. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, por la sangre. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, aleluya. Toda sequedad se va. Para ti viene todo entendimiento, para ti viene toda sabiduría, para ti viene toda la fuerza, para ti viene toda la salud, para ti viene todo lo que tú te emprendas en Dios y lo pongas en Dios es tuyo, porque no estás en cisterna vacía y seca, si eres de Dios. Y el 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Habla a la iglesia. Los prisioneros de esperanza, todos los que esperamos a Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Esperamos a un Cristo glorioso. Pues Dios te dice, para ti, doble restauración, aleluya. Premio doble. Mira lo que dice Efesios 1:7. Acompáñame para reforzar este pasaje. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Saben, yo te quiero decir, vuélvete a tu fortaleza que es tu Dios. No tienes otro lugar. Hoy te habla a ti, iglesia, o a ti que siendo iglesia hace rato que olvidaste cuál es tu lugar. Vuélvete a tu fortaleza. ¿Y sabes por qué? Porque fue pagada, y pagada a precio de sangre. Vuélvete a tu fortaleza. Podemos concluir en esta hermosa disertación que Dios vela en todo tiempo por su pueblo. No temas. Y Él destruirá toda humillación y toda opresión. No tengas ni pizca de duda en eso. Segundo, podemos concluir que el pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento humano.
pero es superior, es mejor. Más altos son mis pensamientos que los vuestros, dice el Señor. Procuremos que se cumpla su voluntad, así sea difícil. Cuando Jesús sabía que lo que venía era muerte, opresión, escupitazo, clavadas, flechazo, Él dijo, pero que se cumpla tu voluntad. No puedes tú entregar de ti. Tú dijiste, Señor, mi voluntad la sumo a la tuya. Entonces que se cumpla la voluntad de Dios. El cumplimiento de la profecía nos garantiza, así como se cumplió una profecía 500 años antes, cuando Él lo hizo, entrega triunfal, se garantiza que todas las profecías que están en el libro sagrado se han de cumplir. Él dijo, vengo por vosotros, Él viene por mí, viene por ti, iglesia, viene por ti. Aceptemos el cambio, pueblo. Aceptemos la transformación, la regeneración, ser hechos de nuevo para ser un ejército espiritual que consume los planes de Dios. Aceptemos las transformaciones. Dios tiene todo bajo su control, finalmente te digo. Todo está bajo su control. Nada puede sacarnos y atemorizarnos. Las estadísticas reportan el aumento descomunal, el aumento acelerado de los casos psicológicos, psiquiátricos, suicidios, incluso en niños. Esto está atemorizando, está sacando a la gente de sus casillas, el estar encerrado por meses, el no saber de dónde viene la provisión. Cuando tú sabes que tus ingresos no han dado tus cuentas para estar vivo y comer todos los días como lo has hecho, y ha sido Dios que te ha proveído. ¿Por qué dudar de hoy en adelante? Que se aumente lo que se aumente, pero Dios sigue siendo mi proveedor. Dios tiene todo bajo el control, pues Él es soberano, universal y eterno. Vuélvete, 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 te restaurará nada más y nada menos que al doble. Así es, papá, te recibe más bien para darte más. Y si aún tú no has confesado a Jesucristo como Salvador, el gran personaje de este plan mesiánico, entonces hoy puedes hacerlo. Cierra tus ojos y di allí donde estás: Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por esta ocasión. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Jesucristo. Jesucristo, con tu sangre lava mis pecados y dame tu Espíritu Santo para ser más como tú. Y si tú eres ese hermano que ha sentido esa opresión y que tal vez había olvidado que es parte de un plan, que solamente es parte momentánea, pero que pertenecemos a un plan glorioso, victorioso y eterno, hoy recuérdalo, vuélvete y te restaurará el doble. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cristo nos ama.